Hola, muy buenos días, mi nombre es Aline, soy el capellán de primaria infantil y hoy aquí tenemos un día muy especial ya que es el día de Thanksgiving Day. Hoy en primaria conmemoramos este día tan especial para nosotros y ya que es tan especial para nosotros y hacemos cosas interesantes, queríamos mostraros un poco de lo que hacemos aquí. Así que vamos a hacer unas entrevistas tanto a niños como a profesores y os vamos a enseñar un poco el mundo de primaria. Así que acompáñame en esta aventura por primaria, ven conmigo, ¡vamos! Ahora estamos aquí con unos niños de primaria, de sexto, de quinto y de cuarto, y les vamos a preguntar un motivo de agradecimiento. Decidme. Pues por estar por este cole y por tener un sitio muy bonito. Muchas gracias. Porque han mejorado el parque de infantil. Sí, porque estamos en la naturaleza y por las clases y por los profesores. Como bien sabemos, en nuestro colegio creemos que Jesús es clave para nuestra existencia. Él nos ofrece cada día motivos de agradecimiento y ya que hoy es el Día de Acción de Gracias, me gustaría que dijerais cada uno un motivo de agradecimiento a Jesús. Porque nos ha dado la vida. Porque vino a la tierra para salvarnos. Porque nos ha dado este cole. Ahora vamos a hacer una pequeña entrevista a nuestra directiva de primaria. Buenos días, David. Buenos días. Buenos días, Hola, Lorena. buenos días. Os he comentado antes de que hoy en primaria es un día muy especial. ¿Y qué es lo que celebramos hoy? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Pues mira, Lynn, hoy celebramos el día de Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Y con ello, pues nos remontamos unos cuantos años atrás, al 1621, donde en Inglaterra los protestantes se vieron perseguidos. Entonces huyeron de allí, tomaron un barco, el Mayflower, y acabaron en Massachusetts. Allí los colonos nativos los acogieron, les enseñaron cómo construir sus casas, cómo hacer sus cultivos, cazar y bueno, con las primeras cosechas que ellos recogieron hicieron una comida de agradecimiento para todos aquellos que les habían ayudado, pero también un reconocimiento a Dios que los había acompañado hasta allí, porque por el camino fallecieron muchos de ellos. Y eso celebramos en este día. Qué interesante historia. Pero para nosotros como institución, ¿qué es lo que nos aporta este día? Pues en el Cole de Jesús creemos en lo que hacemos y dar la gratitud es uno de los valores que cultivamos aquí cada día con nuestros alumnos. Dios dice en su palabra que debemos dar siempre gracias a Él, al Señor, porque esa es su voluntad y nosotros queremos imitarlo. ¿Quieres hacerlo tú con nosotros? Uno de los valores más importantes para este colegio es la familia y hoy queríamos agradecerles a nuestros papás. Gracias por la comida que nos estáis dando, por el amor que nos dais y por todo lo que nos compráis. Ahora vamos a tener una parte muy especial donde los niños, cada representante de cada curso va a poder presentar la manualidad que han estado haciendo para este Día de Acción de Gracias. Así que vamos a ir curso por curso descubriendo sus manualidades. Aquí tenemos en primero y en segundo que han hecho una misma manualidad. Chicas, decidme, ¿qué es lo que habéis hecho ahí? Hemos hecho un pavo recortado con colores. ¡Uy, qué divertido! Eso está muy chulo, ¿eh? Está muy bonito, gracias. Por aquí, Nico. Una calabaza de Thanksgiving con nuestro agradecimiento. ¡Wow, qué chulada, eh! Hemos pintado lo que en las plumas, lo que estamos agradecidos. ¿Y esos dibujitos que veo por ahí qué son? Nuestros agradecimientos. ¡Ah, qué bonito, eh! Por aquí, Emma. Es un tarro de cristal donde hay dentro agradecimientos, es decir, un tarro de agradecimientos. ¿Y Borja? Pues nosotros hemos hecho una coronilla donde hemos puesto hojas y hemos escrito por lo que estamos agradecidos. Muchas gracias, chicos. ¿Os ha encantado la actividad? ¿Sí? Ahora estamos con la teacher Ana, que es la profesora de inglés. Y no solo la profesora de inglés, sino la que ha movido a todos los niños de primaria para hacer todas esas bonitas manualidades que hemos visto anteriormente. Ahora, Ana, te quería hacer una pregunta. Tú esto lo sacas de tu tiempo, lo sacas de tu creatividad y que me gustaría saber un poco qué es lo que te motiva para hacer todo este trabajo con todos estos niños, ya que haces con todos los cursos. Bueno, la verdad es que son muchos años los que llevo ya aquí en el cole haciéndolo, porque creo que es una festividad muy bonita que representa algo precioso, el hecho de dar las gracias. Hoy en día no sé si somos conscientes de lo importante que es dar las gracias, a veces por el simple hecho de poder respirar, ¿no? Por el simple hecho de estar en un cole tan chulo, porque tenemos unos papis estupendos que nos traen a este cole. Entonces es una manera también de reflexionar con los peques
que sepan, ¿no? Y que tengan esa actitud de ser conscientes de todo lo que tienen, no solo a nivel material, sino también a nivel espiritual, porque al fin y al cabo es también una actividad relacionada con darle las gracias a Dios y a nuestro amigo Jesús por todo lo que tenemos. Muchas gracias, Sara. Que tengas un bonito día. How do you celebrate Thanksgiving Day, and if it is an important festivity for you? So yes, in America we celebrate Thanksgiving Day like a really nice day to celebrate in family with all the traditional things, and yeah, we celebrate it a lot. Bueno, aquí tenemos a la profe Cristina, que es la profe de infantil de 5 años, y aquí tenemos un representante de 3 años, de 4 años y de 5 años, cada cual con su manualidad. Y bueno, Cristina, coméntanos un poco, ¿qué es lo que habéis hecho en infantil? Bien, os comento que en 3 años, como veis, hemos utilizado un elemento natural que es un trocito de madera y también la parte del cuerpo, la manita, para agradecer al Señor la naturaleza y nuestro cuerpo. Con 4 años hemos hecho una cajita de pensamientos positivos y agradecimientos para que la familia se sienta involucrada en esta actividad de dar gracias. Y en 5 años hemos trabajado pues desde la escritura en diferentes idiomas hasta el reciclaje de cositas que a veces tiramos por ahí y podemos hacer algo que es muy bonito, porque nos gusta también reciclar y cuidar nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, chicos, hoy como es el Día de Acción de Gracias, ¿queréis decirles algo a vuestros papis? ¡Sí, los queremos! Jesús es muy importante y siempre que pensamos en el agradecimiento sabemos que Él lo ha dado todo por nosotros y siempre está a nuestro lado y cada día debemos agradecerle por algo. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra entrevista por primaria. Muchas gracias por acompañarnos, espero que os haya gustado, ha sido una experiencia muy bonita para todos nosotros, que tengáis un día bendecido y no olvidéis de agradecer. Gracias.